Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, mi increíble comunidad. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, un viaje personal que estoy seguro resonará con muchos de ustedes, porque va más allá del brillo de la fama. Vamos a hablar sobre el secreto detrás de un compromiso que cambió una vida, y el título lo dice todo: Hande Erçel, el secreto del compromiso que cambió mi vida. Sé que muchos de ustedes conocen a Hande Erçel, esta increíble actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y su belleza. Sus actuaciones nos han transportado a mundos de fantasía, nos han hecho reír y llorar, y nos han dejado huella. Pero hoy, vamos a ir más allá de la superficie, más allá de sus roles icónicos y de su deslumbrante presencia en las alfombras rojas. Hoy vamos a centrarnos en algo mucho más profundo, algo que sustenta todo lo demás, el asterisco compromiso. Ese compromiso inquebrantable que no solo transformó su propia existencia, sino que también ha inspirado a miles, y estoy convencido, puede inspirarnos a nosotros también. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás del éxito sostenido, de la resiliencia ante la adversidad, o simplemente de una vida vivida con propósito y autenticidad, quédate conmigo porque hoy desvelaremos algunas claves. Desgranaremos los elementos que componen esa fuerza transformadora. Y antes de empezar esta aventura juntos, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a este canal. Cada día crecemos más, formamos una comunidad más grande y conectada, y tu apoyo significa el mundo para mí. Dale a ese botón de suscripción, hazlo ahora mismo, y activa esa campanita para que seas de los primeros en enterarte de cada nuevo vídeo. Empecemos esta exploración profunda. Así que, cuando hablamos del secreto del compromiso, ¿a qué nos referimos exactamente? No es solo una palabra bonita que escuchamos en discursos motivacionales, ni un objetivo abstracto que colgamos en la pared. El compromiso, en su esencia más pura, es una decisión consciente y activa de dedicarte a algo o a alguien, de invertir tu energía, tu tiempo, tu mente y tu corazón, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los obstáculos parecen insuperables y la motivación flaquea. Es la voluntad de persistir más allá de la facilidad, de abrazar el esfuerzo cuando la comodidad llama. Y en el caso de Hande Erçel, este compromiso no es un concepto vago, sino una fuerza motriz tangible y poderosa que ha moldeado cada paso de su carrera y de su vida. Pensemos en ella, una joven que inició su camino en el mundo del entretenimiento con un talento innegable, una chispa que se hizo evidente desde el principio. Pero como todos nosotros, también cargaba con sus propias dudas e incertidumbres. El estrellato o el reconocimiento mundial no llega de la noche a la mañana, y mucho menos se mantiene. Detrás de cada papel icónico que hemos visto, de cada sonrisa radiante en la alfombra roja, hay un trabajo arduo, una disciplina férrea y sobre todo, un compromiso profundo con su arte, con su público y con su propia visión. Uno de los pilares fundamentales de este compromiso que sin duda cambió su vida, es la autodisciplina. Imaginen tener horarios de filmación extenuantes que a menudo implican noches enteras de trabajo, viajar constantemente de un lado a otro del mundo, enfrentarse a la opinión pública, a las críticas a veces feroces y a los elogios efusivos por igual. Mantener la calma, la concentración, la energía y la perspectiva en medio de ese torbellino requiere una autodisciplina que va mucho más allá de la simple motivación pasajera. La autodisciplina es la capacidad de levantarse cada mañana, sin importar cómo te sientas, si has dormido bien o si el día anterior fue particularmente agotador, y decidir dar lo mejor de ti. Es el arte de decir no a las distracciones tentadoras que podrían apartarte de tu objetivo principal, esas pequeñas gratificaciones inmediatas que nos desvían del camino. Y por el contrario, es decir un rotundo sí a las acciones deliberadas y a menudo difíciles que te acercan paso a paso a tus metas. Para Hande, esta autodisciplina se traduce en una preparación meticulosa de sus personajes, sumergiéndose en sus emociones, sus motivaciones y sus historias. Se traduce en un cuidado constante de su bienestar físico y mental, reconociendo que un cuerpo y una mente sanos son las herramientas esenciales para un artista. Y por supuesto se traduce en una ética de trabajo impecable, donde la profesionalidad y la dedicación son la norma. No se trata de ser perfecto porque la perfección es una ilusión, sino de ser constante y confiable. Es el compromiso de aprender, de crecer, de mejorar continuamente, de buscar nuevas formas de expresión, incluso cuando ya has alcanzado un nivel de éxito considerable y podrías permitirte bajar la guardia. Es la sed insaciable de su superación personal.
Otro aspecto crucial, intrínsecamente ligado a la autodisciplina, es la resiliencia. La vida y especialmente el camino de una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio, está llena de desafíos, de pruebas inesperadas. Habrá proyectos que no salgan como se esperaban, habrá momentos de duda profunda, momentos en los que la presión externa, las expectativas y las críticas pueden ser abrumadoras, casi sofocantes. El secreto del compromiso de Ande radica en su capacidad para no derrumbarse ante estos obstáculos, sino para aprender de ellos, para extraer lecciones valiosas y para seguir adelante con una fuerza renovada. La resiliencia no es la ausencia de dolor, de dificultades o de fracasos, sino la habilidad de recuperarse, de adaptarse a las circunstancias cambiantes y de transformar las adversidades, por dolorosas que sean, en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento. Hemos sido testigos a través de su presencia pública y de las pocas pero significativas declaraciones que ha hecho, de cómo ha enfrentado momentos difíciles en su vida personal. Y su forma de gestionarlos, de encontrar fuerza en su interior, de apoyarse en su red de afecto y seguir adelante con dignidad y valentía, es un testimonio poderoso de este compromiso con la vida misma. Es un compromiso de no dejarse vencer por las circunstancias, sino de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros, de saber que después de la tormenta, siempre sale el sol, y que uno puede ser parte de esa luz. Y no podemos olvidar el propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación profunda que nos impulsa? El compromiso, en su forma más duradera y significativa, se nutre de un sentido profundo de propósito. Para Ande este propósito va mucho más allá de la actuación como una mera profesión. Es la conexión genuina con su audiencia, la posibilidad de inspirar a otras personas, de usar su plataforma, su voz y su influencia para generar un impacto positivo en el mundo, por pequeño que sea. Cuando tienes un propósito claro, algo que te mueve desde las entrañas, el compromiso se vuelve más fácil de mantener, casi natural. Los sacrificios, las horas de trabajo duro, la renuncia a ciertos aspectos de la vida personal, se sienten menos pesados, e incluso se convierten en una parte aceptada y valiosa del camino. La pasión por lo que haces, impulsada por ese propósito, te impulsa a seguir adelante cuando la energía empieza a flaquear. Ella ha demostrado una y otra vez que su compromiso no es solo con su carrera, sino también con los valores que defiende, con las causas que apoya, y con la idea de que su arte puede ser un vehículo para la empatía y la comprensión. Es ese deseo genuino de dejar una huella positiva, de contribuir al mundo de alguna manera, lo que realmente impulsa su compromiso y lo convierte en algo verdaderamente transformador. Además, hablemos de la conexión humana. El compromiso no ocurre en el vacío, no es un acto solitario y aislado. Está intrínsecamente ligado a las relaciones que construimos, a las personas que nos rodean, a los equipos con los que trabajamos. El compromiso de Ande con su trabajo también implica un compromiso profundo con las personas con las que colabora directores que confían en ella, compañeros de reparto con los que comparte escenas y emociones, equipo técnico que hace posible cada proyecto. Construir relaciones sólidas, basadas en el respeto mutuo, la confianza y la comunicación abierta, es fundamental para cualquier proyecto exitoso. Y en su caso, esta conexión se extiende de manera especial a sus fans. La forma en que interactúa con su comunidad en redes sociales, la gratitud sincera que expresa por el apoyo constante, demuestra un compromiso profundo con aquellos que la han seguido y la han elevado. Es esa reciprocidad, ese sentido de comunidad, ese sentirse parte de algo más grande, lo que hace que el compromiso sea aún más significativo, más gratificante y más sostenible. Saber que lo que haces resuena y afecta positivamente a otros es un poderoso motor para seguir comprometido. Entonces la pregunta clave es cómo podemos aplicar estos secretos, estas claves del compromiso, a nuestras propias vidas. No se trata de ser una estrella de cine, se trata de aplicar estos principios a nuestras aspiraciones, a nuestros trabajos, a nuestras relaciones, a nuestros sueños. El primer paso es identificar nuestro propio propósito. ¿Qué es lo que realmente nos apasiona? ¿Qué nos ilumina los ojos? ¿Qué tipo de impacto queremos tener en el mundo, en nuestra comunidad, en nuestras familias? Tómate el tiempo para reflexionar sobre esto. Una vez que tengamos claridad sobre nuestro propósito, el compromiso se vuelve menos una obligación y más una elección natural, una alineación con nuestros valores más profundos. El segundo paso es cultivar la autodisciplina. Empieza con pequeños hábitos. No intentes cambiar tu vida entera.
A de la noche a la mañana. Ponte metas realistas y celebra cada pequeño logro. Si tu meta es leer más, empieza con 10 minutos al día. Si es hacer ejercicio, con una caminata corta. Cada pequeño paso exitoso refuerza la creencia en tu capacidad de compromiso. Y cuando te enfrentes a un tropiezo, a un día en el que todo parece ir mal, recuerda la resiliencia. No te castigues, no te hundas en la autocrítica. Aprende de la experiencia. Pregúntate qué salió mal, qué puedes hacer diferente la próxima vez. Y luego con determinación, vuelve a intentarlo. El camino hacia el éxito, hacia la realización personal, rara vez es lineal. Está lleno de curvas, de desvíos y de caídas. La capacidad de levantarse después de caer es tan importante, si no más, que la habilidad de avanzar cuando todo va bien. Y finalmente valora las conexiones humanas. Rodéate de personas que te apoyen, que te inspiren, que crean en ti incluso cuando tú dudas. Y a su vez, esfuérzate por ser tú mismo una fuente de inspiración y apoyo para otros. La fuerza de la comunidad, del apoyo mutuo, es incalculable. Piensa en esto, cada uno de nosotros tiene el potencial de un compromiso que puede cambiar nuestra vida y la de quienes nos rodean. No se trata de ser Andercel, se trata de ser la mejor versión de nosotros mismos, con un compromiso inquebrantable con nuestros sueños, nuestros valores y las personas que amamos. El secreto no es una fórmula mágica reservada para unos pocos elegidos, es una combinación de decisiones conscientes tomadas día tras día, trabajo duro y persistente, y una profunda creencia en lo que somos capaces de lograr. Es la elección diaria de invertir en nosotros mismos, en nuestras metas, en nuestro crecimiento y en las relaciones que nos nutren. Y hablando de esto, me encantaría saber de ustedes. Su perspectiva es lo que hace este canal tan especial. ¿Cuál creen que es el ingrediente más importante del compromiso en sus vidas? ¿Han experimentado alguna vez un compromiso, ya sea con una meta, con una persona, con una causa, que haya cambiado radicalmente su vida? Déjenme sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus historias, aprender de ustedes y conectar con cada uno de ustedes en un nivel más profundo. Para recapitular, hemos hablado de cómo la autodisciplina, la resiliencia y un propósito claro son los pilares del compromiso que ha marcado la vida de Andercel y que puede inspirarnos a todos. Hemos visto cómo la conexión humana juega un papel fundamental en mantener ese compromiso vivo y cómo podemos aplicar estos principios a nuestras propias vidas para alcanzar nuestras metas, superar obstáculos y vivir con más plenitud y significado. El secreto del compromiso no es algo reservado para las estrellas o para personas extraordinarias, es una herramienta poderosa y accesible que todos podemos aprender a cultivar y utilizar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a explorar este tema tan importante. Espero de corazón que hayan encontrado inspiración, herramientas prácticas y una nueva perspectiva para aplicar en su día a día. Si les ha gustado este contenido, si les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más personas descubran este tipo de contenido. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien creen que pueda beneficiarse. Así podremos seguir creciendo y llegando a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de los nuevos vídeos que publico. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho, sigan comprometidos con sus sueños y recuerden el poder transformador que reside en cada uno de ustedes. Un abrazo enorme.